Muy buenas a todos. En la clase de hoy vamos a hablar un poquito de física y concretamente vamos a hablar un poco de las ondas. Principalmente lo que voy a hacer en este vídeo es indicaros los conceptos más fundamentales sobre las ondas y también haremos algunos ejercicios muy sencillitos que ya veréis que no tienen mucha complicación. Lo primero que nosotros vamos a hacer es definir qué es una onda, que como tenéis ahí, una onda o un movimiento ondulatorio es una perturbación, una transmisión de la energía, pero sin que sea necesaria la transmisión de materia, sin que exista un transporte de materia. Aquí tenéis una imagen donde se muestran los diferentes componentes que pueden encontrarse en una onda y que vamos a verlo. El primero es la cresta, que es el punto más alto de una onda, y el valle, que sería el punto más bajo. Después tendríamos la amplitud, que es la distancia que existe desde la posición de equilibrio, que sería esto de aquí, hasta una cresta, o también se podría definir como la distancia desde la posición de equilibrio hasta el valle. Y por último tendríamos la longitud de onda, que es la distancia que existe entre dos crestas consecutivas o entre dos valles consecutivos, que es lo mismo, ¿vale? Aquí tenéis la definición bien de cada uno de los conceptos que os he dicho anteriormente. Y además también me gustaría aquí definir tres parámetros importantes, como son el periodo, la frecuencia y la velocidad de propagación. El periodo, como tenéis ahí, es el tiempo que tarda una partícula de la onda en hacer una oscilación completa y se mide en segundos. Es decir, sería el tiempo que tarda una onda una partícula de la onda en hacer este movimiento. Parte de la posición de equilibrio, pasa por una cresta, posición de equilibrio otra vez, pasa por un valle y vuelve a la posición de equilibrio. Esto es una oscilación completa. Este movimiento de aquí que estoy señalando con el ratón, con la flechita. Por su parte, la frecuencia se define como el número de veces, el número de oscilaciones que realiza la onda en un segundo y se mide en hercios, que es la inversa del segundo. Y por último, la velocidad de propagación, que obviamente es la rapidez con la que se propaga una onda y se mide en metros por segundo. Aquí tenemos dos fórmulas que hay que aprenderse, que son, o que me relacionan la frecuencia con el periodo, que son inversas, son magnitudes inversas, y otra que es la velocidad de propagación, que se define como el cociente entre la longitud de onda y el periodo o el producto de la longitud de onda por la frecuencia. Estas dos formulitas, repito, hay que aprendérselas. Vamos a hacer unos cuantos ejercicios, si os parece. El primero de estos ejercicios me dice ¿qué longitud de onda tiene la nota La de un diapasón de 440 hercios? Y me están dando además como dato la velocidad del sonido, que son 340 metros por segundo. Muy bien. Lo primero vamos a apuntar los datos que los tenemos aquí, que son la velocidad del sonido 340 metros por segundo y la frecuencia 440 hercios. Y me están preguntando la longitud de onda. Muy bien, pues la formulita que yo os he puesto antes, que es que la velocidad es igual a la longitud de onda entre el periodo o la velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Si de aquí nosotros despejamos la longitud de onda, tenemos que dejarla sola, entonces nos sobraría la frecuencia, que como está multiplicando, pasaría para acá dividiendo, tal y como tenéis aquí. Y únicamente tendríamos que sustituir la velocidad, que son 340, entre la frecuencia 440. Esto daría 0,77 metros. Primer ejercicio listo, facilito, ¿verdad? Vamos con el segundo. Me dice ahora, si el periodo de un movimiento vibratorio es 10 segundos, ¿cuánto vale su frecuencia? ¿Cuántas vibraciones se producen en 2 minutos? Muy bien, vamos a poner los datos otra vez igual. El periodo son 10 segundos y me están pidiendo la frecuencia. Como sabemos que el periodo y frecuencia son magnitudes inversas, pues aplicamos esta formulita y de aquí saco, despejo, que la frecuencia es 1 entre el periodo. Como el periodo son 10 segundos, pues será 1 entre 10, que sería 0,1 hercios o 0,1 segundo a la menos 1. Y ahora me dicen también que cuántas vibraciones se producen en 2 minutos. Lo primero que debemos hacer es saber cuántos segundos son 2 minutos, que obviamente hay que multiplicar por 60 y serían 120 segundos. Y ahora, esto es un poco de teoría. ¿Qué era el periodo? El periodo se definía como el tiempo que tardaba una onda en realizar una oscilación completa. Por tanto, nosotros podemos establecer esta regla de 3, y es que si para realizar una vibración completa se necesitan 10 segundos, ¿cuántas vibraciones se realizarán en 120 segundos? Y aplicamos esa regla de 3 y nos daría 12 vibraciones, que sería el resultado de este segundo ejercicio. Vamos con el tercero. Me dice ahora el tercero. Una onda sonora de longitud de onda 1,7 metros se propaga en el aire con una velocidad de 340 metros por segundo. Y me piden, ¿qué valor tienen su periodo y su frecuencia? Ok, vamos a poner otra vez los datos. Longitud de onda 1,7 metros, velocidad del sonido 340 metros por segundo. Y me están pidiendo la frecuencia y el periodo. Aplicamos la formulita que sabíamos antes, que es que la velocidad es igual a la longitud de onda entre el periodo o longitud de onda por la frecuencia. Despejamos de aquí la frecuencia, que sería la longitud de onda la pasamos dividiendo y me quedaría que frecuencia es igual a velocidad entre longitud de onda.
sustituimos los datos, que serían 340 metros por segundo entre 1,7 metros, y me darían 200 hercios. Y para calcular el periodo, ¿cómo se hace? Pues como nosotros sabemos que el periodo es la inversa de la frecuencia, pues únicamente tendremos que hacer esta operación. Periodo 1 entre la frecuencia, es decir, 1 entre 200, que sería 0,005 segundos, lo que es lo mismo, expresado en notación científica, 5 por 10 elevado a menos 3 segundos. Y vamos con el cuarto y último ejercicio, que es muy sencillo también. Dice, ¿con qué velocidad se propaga una onda de longitud de onda 40 metros y frecuencia 300 hercios? Vamos a poner otra vez los datos, la longitud de onda son 40 metros, la frecuencia 300 hercios y me están pidiendo que calcule cuál es la velocidad de propagación. La fórmula otra vez la misma de antes, velocidad es igual a la longitud de onda entre el periodo o velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Como me dan la longitud de onda y la frecuencia, pues utilizaré esta forma de la expresión, de la formulita. Es decir, la velocidad será la longitud de onda, que son 40, por la frecuencia, que son 300 hercios, y me da 12.000 metros por segundo. O lo que es lo mismo, 1,2 por 10 elevado a 4 metros por segundo, que sería la velocidad de propagación. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que lo hayáis entendido. En cualquier caso, todas las dudas que tengáis, os dejaré una imagen donde tenéis mi correo electrónico, el Instagram, Twitter, etcétera, para que os podáis poner en contacto conmigo y así resolver las dudas que os puedan surgir. Un saludo, mucho ánimo y no olvidéis suscribiros.